es el que está compuesto, jóvenes, por una fuente en serie con su impedancia, ¿no? El gráfico de la izquierda, digamos, ¿no? Ese, diríamos, sería el circuito que tendríamos que buscar, ¿no? Y si quisiéramos encontrar el circuito equivalente Norton, sería el de la derecha, que sería formado por una fuente de cociente en paralelo con la impedancia, ¿no? Entonces, estos son los dos circuitos, ¿no? Que lo vamos a encontrar en base a las técnicas que cada uno de estos tiene, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, entonces, esta documentación, jóvenes, es más, a ver, también les he proporcionado acá este capítulo. Nosotros estamos viendo este capítulo, jóvenes, el capítulo 10. Entonces, aquí está, por ejemplo, miren, hemos visto el análisis de nodos, estos ejercicios, después el análisis de lazo o de mallas, después hemos visto el de superposición, ¿no? El de transformación de fuentes, también lo hemos visto, y estamos acá, jóvenes, ¿no? En el circuito de Tevin-Norton, con lo cual cerraríamos este capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, porque después ya vienen circuitos con amplificadores operacionales, ¿no? Que en este caso no lo vamos a tocar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es pasar, digamos, al siguiente capítulo, que sería potencia, ¿no? Que es lo que a nosotros nos involucraría en este caso, ¿de acuerdo? Bien, eso quería un poco como antecedente para ver qué es lo que estamos encontrando. Bien, ahora sí, entonces, a todos ustedes, ¿no? Pedirles su atención, ¿no? Para ver cómo se resuelve, porque esto tiene, si vemos, sus pasos, ¿no? Que hay que ir realizando en este caso. A ver, empecemos entonces con el siguiente ejemplo. Encuentre el equivalente Thevenin en los terminales A y B. Si ustedes se fijan, lo primero que hay que hacer, jóvenes, en este caso, ¿se acuerdan? El circuito tiene que estar en el dominio de la frecuencia. Ese es el primer, digamos, punto que hay que considerar. En este caso, ustedes lo están viendo, está en el dominio. ¿Cómo se da cuenta, digamos, que está en ese espacio? Básicamente porque hay impedancias, ¿no? Hay números reales, números complejos, hay ángulos, ¿no? Correspondientes y todo aquello. Entonces, de esa forma uno, digamos, se asegura que este circuito está en ese dominio. De lo contrario, hay que pasar, ¿no? Hemos visto ya algunos ejercicios que hay que ir calculando las impedancias, ¿no? La impedancia inductiva, la impedancia capacitiva, puesto que la resistencia no cambia, por si acaso, ¿no? Tanto en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, el valor de la resistencia es el mismo, ¿no? Porque no depende de la frecuencia, no depende. Bueno, entonces ese es el primer aspecto. Por eso es importante que estén siempre atentos a las consideraciones, a las recomendaciones que en este caso le estoy haciendo, ¿no? Para eso están todos ustedes acá, no para aprender. Primero, entonces, estamos conscientes de que este circuito ya está en el dominio de la frecuencia. Segundo, para hallar el circuito Thevenin, necesitamos dos variables que hay que encontrar. Una es el voltaje Thevenin, y otro es la impedancia Thevenin. La impedancia Thevenin vamos a encontrar como primera opción, y se lo hace, jóvenes, a circuito abierto. Si ustedes se fijan en el ejercicio, ¿no? Estos dos puntos está a circuito abierto. Por lo tanto, ya no es necesario hacer nada. Si hubiera un componente, ¿no? Que podría ser una resistencia, un capacitor o una bobina ahí, hay que quitar y sacar. ¿Para qué? Para que para que se observe como circuito abierto. Eso es lo primero que hay que hacer, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden. Para encontrar la impedancia Thevenin, en este caso, hay que hacerlo a circuito abierto. ¿Y qué hace con las demás fuentes? ¿Qué se debe hacer? Las demás fuentes que están presentes, ¿no? En este caso, voltaje o corriente. Si son voltajes, en este caso, se los reemplaza por cortocircuito. O sea, el que está acá, ustedes están viendo, con fuente independiente, se cortocircuita. Si hubieran fuentes de corriente, se abre. ¿De acuerdo? Entonces, a tomar nota, ¿no? Entonces, como aquí hay una fuente de tensión, entonces se cortocircuita.
Al cortocircuitarse estos jóvenes, estos dos puntos que están en la parte superior y para la parte inferior, es como si se unieran, miren, es como si se unieran. Entonces, el circuito que vamos a ver es este que está aquí, ¿no? Entonces, estos dos puntos, que es la parte central, ¿no? Se unen y al unirse, miren, jóvenes, estas impedancias se transforman en paralelo o se convierten en circuitos en paralelo. Entonces, eso es lo que están viendo acá, aquí en la parte inferior. Entonces, 4, esta resistencia a la derecha, ¿no? En paralelo con la impedancia inductiva, ¿no? Ahí está. Y lo mismo pasa con los componentes de la izquierda. El capacitor, ¿no? En paralelo con la resistencia de 8 ohmios. Eso se da porque esto, como se hace en cortocircuito, jóvenes, entonces estos dos puntos se unen. Y la parte central acá, en este nuevo circuito, sería este que está aquí, al medio. Entonces, miren, es importante también que ustedes visualicen, ¿no? Esos aspectos para ver cómo se está, o cómo se está transformando ese circuito. Entonces, este sería entonces, al final, mi circuito. Aquí están los dos puntos A y B en los extremos, ¿no? Entonces, yo necesito la impedancia equivalente en los terminales A y B. Entonces, ¿cómo se encuentra? Como están en paralelo, jóvenes, estas dos impedancias, entonces yo lo voy a hacer como una sola impedancia Z1, lo voy a llamar, y esta otra combinación como Z2. ¿De acuerdo? Entonces la impedancia Thevenin va a ser la sumatoria de la impedancia de este primer conjunto de impedancias que están en paralelo, ¿sí? Más el segundo que está en paralelo también. Entonces Z1 va a ser menos J6 en paralelo con la de 8 ohmios. Y la impedancia Z2 va a ser de la otra parte, que en este caso va a ser 4 en paralelo con J12 ohmios. ¿Verdad? Entonces, ya tengo ya identificado claramente qué es lo que voy a hacer. Entonces, ahora lo que viene a continuación es hacer operaciones. Y también les he recomendado que aquí hay que hacerlo con mucho cuidado, puesto que como se trabaja con números complejos, hay que ¿no? tratar de estar con todos los sentidos resolviendo esto, ¿no? Entonces, es otra recomendación, ¿no? Háganlo con la debida precaución, no se demore mucho, porque si no también no les va a alcanzar el tiempo para resolver, digamos, los ejercicios también, ¿eh? Entonces hay que darle el tiempo que corresponde, los cuidados respectivos para que no nos lleve por el mal camino. Bueno, entonces la impedancia Z1 vamos a ir evaluando. Como está en paralelo, se multiplica, ¿no? Se multiplica y se suma. Entonces va a ser menos J6 por 8 entre la suma 8 menos J6. ¿Estamos de acuerdo? Haciendo operaciones, esto va a ser menos J48, el numerador, y abajo 8 menos J6. Ahora, vamos a llevarlo a forma polar. Cuando hablo de forma polar, eso significa que estos números van a tener su magnitud y su fase. Entonces aquí vuelvo a repetir, jóvenes, y espero que no les pase en el examen, ¿no? Ustedes pueden utilizar la aplicación de la web, ¿no? Para sacar magnitud y fase, pero no para resolver el sistema de ecuaciones, jóvenes. Por favor, insisto, porque es un procedimiento que nosotros lo hemos visto en clases, lo hemos resuelto, por lo tanto, tiene que haber esa correspondencia también, ¿de acuerdo? Solo está permitido, vuelvo a repetir, que hagan el cálculo de magnitud y fase cuando quieran encontrar. ¿De acuerdo? Así que estoy, no sé cuántas veces lo estoy repitiendo, pero no está de más, para que esté claro para todos ustedes. Bueno, entonces, si me permiten, por decir entonces, aplicar la página web para encontrar magnitud y fase, entonces yo lo hago también. Entonces, esto que está aquí en el numerador va a ser 48 con un ángulo de menos 90 grados. En el denominador, entonces va a tener una magnitud de 10 y un ángulo de menos 36,87. Listo. Después, divido 48 entre 10 es 4,8. Este ángulo que está con signo negativo sube al numerador con signo cambiado, va a ser positivo. Entonces, y se va a sumar con menos 90. Entonces, el resultado va a ser menos 53,13. ¿Eh? Pero nosotros tenemos que llevarlo a su forma rectangular. ¿Para qué? Para sumar. No puedo dejarlo así, porque si no, no lo voy a poder simplificar. Entonces, esto que está en forma polar, en forma rectangular, que también lo hemos utilizado, que también pueden aplicar la web si quieren, ¿no? Porque aquí simplemente es hacer transformación. Entonces, esto va a dar como resultado 288 menos J3.84. Perfecto. Lo mismo hacemos para impedancia Z2, ¿no? Y cuidado, jóvenes, ya, no me coloquen
el resultado directamente. Estoy haciendo a la aclaración joven, ¿no? Porque también, ¿no? Puede haber eso, ¿no? Ustedes le ponen en la aplicación, ¿no? En la web, ¿no? Estos números complejos con la división y le sale directamente este resultado. No, eso no está permitido, jóvenes. ¿De acuerdo? Así que a tomar nota, a tomar nota. No, no les cuesta nada, jóvenes, ¿no ve? Evítense de complicaciones. Además, no es complicado. Yo les voy a dar el tiempo necesario para que se haga ese tipo de trabajo. Entonces, ¿para qué, no? Meterse en líos, diremos, cuando nosotros tranquilamente lo podemos hacer y lo podemos desarrollar, ¿no ve? Entonces, tómenlo en cuenta ese aspecto, ¿no? Ahorita vamos a conversar con ustedes. Seguramente mis estimados, mis amigos están esperándome en la sala, seguramente muchos de ustedes, ¿no? Para comentarme algunas cositas, ya les va a dar el tiempo y el espacio. ¿De acuerdo? Así que estoy haciendo ese tipo de recomendaciones jóvenes. Con Z2 hacemos lo mismo. Como es como está en paralelo, ¿no? Que está acá, multiplicamos y sumamos. Aquí está 4 por J12 entre la suma 4 más J12. Aquí nos sale J44 en el numerador, abajo en el denominador 4 más J12. Lo llevamos a forma polar, 48 con un ángulo de 90. El denominador 12,65 con un ángulo de 71,57. ¿No ven? Dividimos 48 entre 12,65 es 3,79. Este pasa al numerador con signo cambiado, sería 90 menos 71,57, 18,43. Y lo llevamos a forma rectangular, que sería 3,6 más J 1,2. ¿No? Bien, entonces, como aquí he encontrado, ¿no? Que la impedancia Thevenin es la suma de las impedancias, por eso es que estoy llevando a su forma rectangular y ahí se puede sumar tranquilamente, ¿no? Entonces, Z1, aquí está, es 2,88 menos J3,84, esto es Z1, más Z2, que es lo que hemos encontrado aquí hace un momentito, sería 3,6 más J12, y aquí haciendo operación, ¿no? Las integrales se suman, 2,88 más 3,6 es 6,48, las partes imaginarias también sería menos 3,84 más 1,2, y eso es menos J2,64. Perfecto. Ahí lo pueden dejar si quieren, o lo pueden llevar a forma polar también, ¿no? Pero al final el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, ya hemos encontrado la impedancia Thevenin, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma, y más bien yo lo dividiría de la siguiente manera, ¿no? Primero encontrar la fórmula, y después el desarrollo. Esas serían las dos partes, ¿no? Pero son importantes, o sea, no se conformen por decir, he encontrado la impedancia y ya está. Hasta ahí por lo menos tendrás algo de porcentaje, evidentemente, se evalúa. Pero ¿dónde está la fase, digamos, importante, donde ustedes demuestran que saben hacer operaciones con números complejos? Entonces, este sería el complemento. Y el resultado, obviamente, ¿no? Cuenta, porque el resultado es que estamos buscando, ¿no? Para eso estamos resolviendo el circuito. Bien, jóvenes, entonces ya hemos encontrado la impedancia Thevenin. Ahora vamos a encontrar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin, jóvenes, aquí se lo hace también a circuito abierto. Como usted está en circuito abierto, entonces se lo mantiene. Pero ahí se coloca la variable de voltaje Thevenin con la polaridad respectiva. Entonces lo que hago es copiar tal cual como está y colocar la variable aquí de voltaje Thevenin en los terminales AM. En eso consiste. No reemplace nada, no cambie nada, manténgalo tal cual como está, en eso consiste, y lo único que hay que hacer es colocarle la variable aquí en los terminales A y B. Entonces, eso es lo que ustedes ven acá, miren, está el circuito, tal cual como está, y aquí está, entre los terminales A y B, el voltaje Thevenin, que yo necesito evaluarlo, pero a circuito abierto, así se hace. Esa es la recomendación para hacer este tipo de ejercicios, a circuito abierto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que aquí hay que hacer es utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla que está en la parte superior para encontrar el voltaje Thevenin. En primera instancia lo que voy a hacer. Ahora, también voy aquí a colocar variables, ¿no? Por esta rama circula una cociente, la voy a llamar cociente 1. Por esta otra rama circula la cociente 2. Esas cocientes me van a servir para encontrar el voltaje Thevenin. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como ya he asignado variables, ¿no? A cada una de las ramas, entonces voy a hacer acá, sumatoria de voltajes, ley de voltaje de Kirchhoff voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo por acá. Ingreso por el terminal negativo, ¿no?
del voltaje Thevenin, sería menos voltaje Thevenin, por eso ustedes ven acá, menos el voltaje Thevenin. Luego paso y me encuentro con esta impedancia capacitiva. Pero si ustedes se fijan, la asignación de dirección de corriente hacia abajo está, ¿no? Esa es la dirección que yo he elegido. Entonces, eso significa que está polarizado. Arriba más y abajo menos, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces, como está polarizado más menos, entonces esta corriente que estoy haciendo acá, ¿no? Esta ley de voltaje que estoy en este sentido, entra también por el terminal negativo de la impedancia capacitiva. Por eso ustedes ven acá negativo, menos. Y este menos 6 es de la impedancia capacitiva, ¿no? Por eso está aquí entre paréntesis, menos J6 por la corriente I1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tengo acá. Sigo avanzando y me encuentro con esta otra, pero acá este está polarizado más menos, ¿no? Debido a la dirección de corriente. Entonces, como la estoy haciendo en ese sentido, entonces entra por el terminal positivo acá. En este caso va a ser pues, más. La impedancia va a ser 4 por la corriente que circula por ahí y 2. Igual a 0. Y de aquí despejo el voltaje Thevenin, que es lo que estoy buscando. Entonces va a ser 4 y 2 más J6 y 1, despejando únicamente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Para encontrar el voltaje Thevenin necesito calcular la corriente 2 y la corriente 1. Entonces, la corriente 1 está acá en esta rama, ¿no? Y la corriente 2 en este otro extremo. Entonces, si se fijan, jóvenes, este voltaje, como está en paralelo, cae acá, ¿no? El mismo en estos dos puntos, y va a ser el mismo voltaje en estos dos que está aquí en la parte derecha. Entonces, por ley de Ohm, básicamente, eso es lo que voy a encontrar para hallar I1. Entonces va a ser I1 voltaje sobre impedancia. ¿Qué voltaje cae sobre esta rama? Este voltaje, porque es el mismo en paralelo, ¿se acuerdan? Es esa condición de paralelismo. Entonces sería 120 con un ángulo de 75 entre la impedancia, en este caso de estos dos componentes, que sería 8 menos J6. Aquí está. Entonces estamos aplicando la ley de Ohm, tranquilamente. Y por lo tanto, hacemos operaciones ahora. 120 con un ángulo 75, esto que está en forma rectangular, forma polar, 10 con menos 36,87 de ángulo, 120 entre 10 es 12, esto viene a subir arriba, a sumar, 75. Entonces ya tengo la corriente 1, ¿no? Que lo voy a reemplazar acá, ¿no? Que lo voy a utilizar. Pero para reemplazar acá, ¿no? Tengo que encontrar todavía I2, ¿no? Porque eso es lo que necesito acá también. Entonces, de la misma manera, la corriente I2 está en esta otra rama que está aquí a la derecha. Este voltaje, de la misma manera, cae igual acá, de la misma manera acá, en estos dos componentes. Entonces, por ley de Ohm, la corriente I2 va a ser voltaje sobre su impedancia. Entonces va a ser 120 con un ángulo de 75 sobre la sumatoria de estas dos impedancias. 4 más J12. Bueno, entonces lo que queda aquí simplemente es hacer operaciones ahora. 120,75. Esto en forma de magnitud y fase sería 12,65 con 71,57 de ángulo. Dividimos 120 entre 12,65 es 9,48. Esto viene arriba a restar porque tiene signo positivo, ¿no? Cambia de signo, ¿no? Entonces sería 75 menos 71,57, 3,43. Bien, entonces ya tengo las dos cositas. Y lo que me queda es ahora reemplazar en la fórmula, ¿no? Ese cálculo previo que yo lo hice para saber qué cosa necesito, no sé si, para encontrar el voltaje Thevenin. Entonces, reemplazando acá, ahora. Entonces, el voltaje Thevenin va a ser igual 4 y 2. Y 2 he encontrado, ¿vale? 9,48 con un ángulo de 3,43. Más, sería la formita J6, ¿no? Estoy buscando de acá. J6 por la corriente 1, he encontrado corriente 1, 12 con 111,87 de ángulo. Listo. Ahora lo que queda simplemente es hacer operaciones, ¿no? Multiplico 4 por 9,48 es 37,92 con un ángulo de 3,43 más, ahora esto también multiplico, ¿no? Entonces sería 6 por 12, 72. Pero ahora voy a aprovechar también, ¿no? El J en magnitud, ¿no? Y fase, en este caso va a ser fase, ¿no? J 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? J tiene un ángulo de 90 grados. Con este otro que es de 111, se van a sumar, por lo tanto va a ser 90 más 111,87, 201,87. Aquí está. ¿Eh? Entonces lo que estoy haciendo es convertir esto en magnitud y fase. Su magnitud es 6 y su fase es 90 grados. ¿no ve? Entonces 6 por 12 es 72
el ángulo de este J es 90, más este otro ángulo, se suman y eso da como resultado 201.7. ¿Ve? Entonces, para que yo pueda hacer operaciones de simplificación acá, yo tengo que llevarlo a forma rectangular, porque no puedo hacer, no, ahí, o sea, no hago, si están en esa condición, no hago prácticamente nada. Entonces, lo llevo a forma rectangular, esto que está en forma polar, sería rectangular, 3785 más J227, pueden aplicar la aplicación de la web si desean, y aquí también lo convierten a forma rectangular, sería menos 6682, menos J2 o 26.82. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora ya puedo hacer operaciones, ¿no? De simplificación. Entonces voy a sumar 3785 menos 6682, y eso sale menos 28.97. Y la parte imaginaria de la misma manera, ¿no? J227 menos 26.82, eso es menos J24.55. ¿Sí? Entonces, con eso, habría encontrado las dos variables, y lo que es esta es el circuito. ¿No? O sea, ustedes no pueden olvidarse. ¿Por qué? El planteamiento del problema dice, ¿no? Encontrar el equivalente Thevenin. Cuando decimos equivalente Thevenin, necesitamos encontrar el circuito. Por lo tanto, lo único que falta es armar el circuito, ¿no? Es decir, este circuito que está aquí. El voltaje Thevenin en serie con su impedancia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que complementar, ¿no? Con los resultados que hemos obtenido, ¿no? Que básicamente están acá, ¿no? El voltaje Thevenin y la impedancia Thevenin respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, como se habrán dado cuenta, es muy parecido, ¿no? A lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Bueno, en realidad lo que hacían con otro, solamente con otro docente, en otra materia, para encontrar los equivalentes, ¿no ve? En este caso, de circuitos puramente resistivos, ¿no ve? Esa es la misma técnica que estamos aplicando, solamente que acá estamos hablando con números complejos, nada más. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Después, el procedimiento, la técnica para encontrar, es la misma, la misma. Bien, jóvenes, entonces hemos arrancado, todos ustedes ahora han visto cómo se hace, y hay que seguir haciendo, ¿no? Es más, dentro de las actividades que tenemos, jóvenes, hay una parte que está destinado a las sesiones de video, ¿no? O sea, video en otras palabras, ¿no? Les voy a mandar unos links para poder complementar este capítulo, porque tiene ponderación, jóvenes, que si no lo hacen, están perdiendo su oportunidad. Además de perder su oportunidad, no están, digamos, armándose bien, preparándose bien, porque estos circuitos que yo les voy a mandar están en la web, ¿no? Nos sirven para poder tener más oportunidades, más opciones, ¿no? De cómo se resuelve. Entonces, tiene dos cosas. Uno, nos permite aprender muchas más cosas. Segundo, tiene su puntaje, su valoración. Entonces, no hay que descuidar. Ahora sí, veamos qué viene a continuación. Ahora vamos a ver con fuentes dependientes. A ver qué pasa. Hace un momento habíamos visto con fuentes independientes. Pero puede pasar de que ahora los circuitos tengan esa opción, ¿no? Fuentes dependientes. Veamos entonces. Dice ejemplo. Hallar el equivalente Thevenin visto en los terminales A y B, ¿no? Ahí están ya el expo derecho del circuito, ¿no? A y B. Ahí hay que encontrar el circuito o el equivalente Thevenin. Entonces, si nosotros analizamos, este circuito tiene fuentes dependientes, ¿no? ¿Por qué tiene fuentes dependientes? Porque hay un símbolo, ¿no? De forma de rombo, donde, donde el valor, ¿no? En este caso, depende de otra variable, ¿no? 0,5 y sub 0, pero y sub 0 es la cociente que circula en esta rama, ¿no? Por eso se dice dependiente, porque depende de otra variable que está en otra parte del circuito, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve entonces este tipo de circuitos? Primero vamos a encontrar el voltaje Thevenin, ¿no? Es indiferente. Si ustedes pueden entrar o pueden empezar por la impedancia Thevenin, no hay problema. Pueden empezar por voltaje Thevenin, como estamos haciendo ahora, al final van a encontrar el resultado, ¿no? O sea, eso es lo que estamos encontrando. Bueno, entonces, cuando se trata, ¿no? De el voltaje Thevenin, ¿se acuerdan? La técnica dice, tengo que dejarlo todo el circuito, no puedo hacer nada. Tengo que mantener el circuito, tal cual como está. Miren, por eso ustedes se fijan, aquí está el circuito, lo he copiado en otras palabras, ¿no? Tal cual como está,
pero que lo incorporamos la variable del voltaje Thevenin con la polaridad respectiva, más o menos. Eso sí tiene que entrar. ¿Right? En los terminales donde me está pidiendo calcular. Bien, entonces, por eso, estas recomendaciones o sugerencias vienen bien, ¿no? Para poder encarar de mejor manera los circuitos, ¿no ven? Bien, entonces, hay que dejarlo como está y hay que encontrar a circuito abierto, eso sí, el voltaje Thevenin se calcula a circuito abierto. Como ya está en circuito abierto, entonces no hay necesidad de hacer nada, ¿no? Si hubiera un componente, entonces hay que quitarlo y dejarlo a circuito abierto, y así funciona, y no se olviden eso, ¿ya? Ahora sí, entonces este circuito hay que encontrar el voltaje Thevenin, que en este caso va a ser el mismo que cae en la fuente de corriente dependiente, ¿no? En paralelo. Entonces, si yo calculo el voltaje en la fuente dependiente, entonces estoy calculando el voltaje T. Bueno, entonces puedo hacer por mallas, puedo hacer por nodos, puedo hacer por transformaciones, hay varias técnicas que hemos aprendido. Pero ustedes tienen que ver cómo el circuito se plantea para poder hacer uso de cualquier aplicación. En este caso, voy a aplicar ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1, acá. Miren, aquí está el nodo 1. ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. ¿Eh? Entonces, en este nodo, las corrientes que entran, si ustedes se fijan, solamente tenemos esta de 15 amperios. ¿Eh? Este entra aquí. Entonces sería 15, por eso está acá. Y las corrientes que salen, entonces va a ser I sub 0, este que está por esta rama, más esta que está saliendo por la fuente dependiente, 0,5 y sub 0. ¿Ve? Porque esta fuente de corriente dependiente es la que circula por esta rama también. O sea, no podemos olvidarnos, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos corrientes están saliendo. Y sub 0 más 0,5 y sub 0. Y de aquí, haciendo operaciones, sería sumando 1 más 0,5 es 1,5 y sub 0. Y de aquí de espejo y sub 0 va a ser 15 entre 1,5, eso es 10. Por lo tanto, la corriente I sub 0 vale 10 amperios. Bueno, ese es un dato, es un cálculo previo, ¿no? Todavía no he conseguido lo que estoy buscando. Pero ahora voy a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar el voltaje Thevenin a través de esta rama. Porque este voltaje que está aquí en los terminales es el mismo que cae en esta fuente dependiente. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff. A ver, ¿por dónde empezar? 2 menos J4. Aquí, por aquí empezar. ¿No? Utilizando esta corriente I1 que está acá. Utilizando esta corriente I1. Entonces, decimos, por acá, esto puedo sumarlo, ¿no? Puedo, en una impedancia equivalente puedo tener. Sería 2 menos J4 por la corriente I1. Aquí está. 2 menos J4 por la corriente I1. Sigo avanzando, me encuentro con esta otra combinación, sería 4 más J3 por la corriente 1, eso está acá, 4 más J3 por la corriente 1, pero la corriente 1, jóvenes, es la misma que circula por esta fuente dependiente. Por lo tanto, va a ser 0,5 y sub 0. Y eso está acá, miren, 0,5 y sub 0. Luego, estoy por acá, cierro acá, y aquí hay un voltaje Thevenin, más menos. Entonces entra por el terminal positivo, sería más el voltaje Thevenin igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tengo esta ecuación. Y de aquí lo que voy a hacer es despejar el voltaje Thevenin, ¿no? Que es lo que estoy buscando. Pero sabemos que I sub 1, que está acá, esta corriente I sub 1, ¿no? Está en sentido contrario que la corriente I sub 0. Acá, miren, este I sub 0, si se fijan, está en sentido contrario que la corriente 1. Si se fijan por esta rama, ¿ven? Está en sentido contrario, por lo tanto es negativo, ¿no? I sub 0 va a ser menos I1, o si quieren I1, va a ser menos I sub 0, cualquiera de los dos casos. Entonces, miren, aquí está, I sub 1 va a ser menos I sub 0. Pero I sub 0 es un dato conocido. ¿Cuánto es I sub 0? 10. Por lo tanto, I1 vale menos 10, ¿no? Es un dato que me sirve para reemplazar en esta ecuación, Bueno, entonces reemplazamos. Sería 2 menos J4, I1 vale menos 10, más, entre paréntesis, 4 más J3, ¿no? Que multiplica a 0,5. Pero I sub 0, ¿cuánto vale? I sub 0 está acá, vale 10. Entonces también reemplazo. O sea, estoy diciendo, para aprovechar, diremos, el tiempo y el proceso, esto es reemplazando. ¿Eh? Entonces 0,5, I sub 0 vale 10, más el voltaje Thevenin igual a 0.
Ahora hago operaciones. Término a término. Sería 2 menos 10 menos 20. Menos J4 por menos 10 es más J40. Ahora acá, 0,5 por 10 es 5. 5. Estos dos, sale 5. 5 por 4, 20. Como esto es 5, 5 por 3, 15, pero por J. Sería más J15. Más el voltaje Thevenin igual a 0. Y haciendo operaciones acá, el voltaje Thevenin aquí es igual. Entonces, este menos 20 con más 20 se simplifica, ¿no? Estos números se van. Entonces, ahora voy a tener 40 más 15 sería 55. ¿No? J. Pero al otro lado cambia de signo, sería menos J55. Por lo tanto, el voltaje Thevenin vale menos J55 o en forma polar 55 con un ángulo de menos 90 grados. Perfecto. Entonces, ese es el primer resultado que estoy encontrando. Ahora, voy a calcular la impedancia Thevenin. La impedancia Thevenin, ahora voy a ir a mi circuito, ¿no? Este es el circuito. Entonces, también lo hago a circuito abierto. También lo hago a circuito abierto. Pero, ¿qué hemos dicho? Las demás fuentes, pero aquí, ojo, las fuentes independientes son las que hay que reemplazar por su equivalente. ¿Qué significa eso? Si es fuente de corriente, circuito abierto. Si es fuente de tensión, cortocircuito. Pero no puedo hacer lo mismo con esta fuente dependiente, porque depende de otra variable. Entonces, lo dejo. Así que a tomar nota. Entonces, cuando hago la impedancia Thevenin, solo las fuentes independientes se reemplazan por su equivalente. Las fuentes dependientes se mantienen, ya sean de voltaje o de corriente. Se mantienen. Entonces, además se hace circuito abierto, también la impedancia. Entonces, por eso que ustedes acá, ¿no? Voy bajando. Aquí está, miren. Todos los demás componentes están. Aquí estaba la fuente de corriente. Entonces ya desaparece el circuito abierto. Estas dos están en serie, por eso está acá como una sola impedancia, 2 menos J4. Estos dos jóvenes, miren, estos dos. Entonces estoy haciendo aquí como si existiera una sola impedancia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está acá. Aquí también estoy sumando, ¿no? Directamente estas dos impedancias. Aquí está la fuente de corriente dependiente, 0,5 y sub 0, depende de esta corriente y sub 0, ¿no? Y ahora, tengo que insertar una fuente de corriente o una fuente de tensión. Es obligatorio. O sea, no lo puedes dejar así, ¿no? Tienes que buscar la manera. Y las dos formas es insertando. Entonces, en estos dos terminales puedes insertar una fuente de tensión o una fuente de corriente. En mi caso, estoy insertando una fuente de corriente. ¿De qué valor? De 1, que son valores normalizados. Y si fuera una fuente de tensión, también. ¿De acuerdo? Ese valor, de 1 voltio, digamos, ¿no? Y si es de corriente, 1 ampere. Entonces, como estoy insertando una fuente de corriente, entonces la impedancia Thevenin por ley de Ohm aquí es igual, voltaje sobre corriente. En este caso, este voltaje que cae acá, porque ahí estoy insertando la fuente de corriente, hay un voltaje que hay. Entonces, ese voltaje BS es igual, o es BS es sobre la corriente IS, pero como la corriente IS es un dato conocido, por lo tanto, esto vale 1. Entonces, BS sobre 1 va a ser igual a BS. ¿Eso qué significa? Que para encontrar la impedancia Thevenin, tengo que encontrar el voltaje S que cae en la fuente de corriente que estoy insertando acá. Entonces, ese es el objetivo inmediato para resolver esta impedancia Thevenin. Entonces, no se olviden, insertar una fuente de tensión o una fuente de corriente, luego aplicar la formulita de la ley de Ohm, Z Thevenin es BS sobre IS. BS no conocemos, por eso lo dejo. En cambio, IS es un dato conocido, ¿no? Tendríamos 1. O si fuera al revés, por decir, si esto fuera una fuente de tensión, entonces este es un dato conocido, 1. Y tendríamos que buscar IS, ¿no? La corriente que circula por acá, ¿de acuerdo? Entonces, a tomar esos recaudos. Bueno, entonces sigamos avanzando. Entonces, para encontrar la impedancia Thevenin, necesito el voltaje BS que cae en estos dos puntos, ¿no? En la fuente de corriente que estoy insertando. Entonces, aplico ahora, ¿no? De acuerdo a lo que estoy viendo, voy a aplicar ley de corriente de Kirchhoff, en este caso, en el nodo BS, aquí, ¿no? En este nodo voy a aplicar, ¿de acuerdo? Este voltaje más menos BS es el mismo que cae acá, por eso lo pongo aquí BS, miren, no es que me esté inventando, ¿no? Este voltaje BS que está, ¿no? Que cae,
es el mismo que está acá, porque el paralelo, ¿no? Es el mismo. Entonces, la ley de cocientes en este nodo. Cocientes que entran. ¿Cuáles son las cocientes que entran en este nodo? Esta fuente de cociente, nada más. Entonces, ¿vale? ¿Cuánto vale? 1. Aquí está, 1. Las cocientes que salen sería esta, ¿no? Que está hacia abajo, 0,5 y sub 0, aquí está. Más esta otra cociente que sale, que sería y sub 0, ¿no? Por esta rama. Aquí está, y sub 0. De aquí hacen operaciones, sería 1 igual a 0,5 más 1 es 1,5 y sub 0, y de aquí de espejo y sub 0 vale 0,67. Perfecto. Pero necesito yo encontrar este voltaje BS. Este es un dato que me sirve. Entonces ahora aplico ley de voltaje de Kirchhoff acá, en esta malla, ¿no? O si quieren, aplico en esto que está aquí a la izquierda. Entonces voy a aplicar en esta que está a la izquierda para encontrar el voltaje BS, porque este voltaje BS es el mismo que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a empezar. Voy a empezar en este sentido, miren, antihorario. Ustedes pueden pasar en el otro sentido también, no hay problema. Entonces, si empiezo en este sentido, entonces entro por el terminal negativo, ¿no? Menos BS, porque este voltaje es el mismo que está acá. Su polaridad es acá más y su polaridad aquí está menos. Entonces sería menos BS. Sigo avanzando, me encuentro con esta otra impedancia, sería 4 más J3 por la cociente y sub 0, porque esa es la cociente que circula por acá, más paso ahora por esta otra combinación, sería 2 menos J4 por la cociente y sub 0, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff, igual a 0. Perfecto. Y ahora voy a encontrar de esta ecuación BS, ¿no? Donde I sub 0 es un dato conocido, que es 0,67. Entonces, eso es lo que hago a continuación. Despejo BS, todo esto, o si quieren, esto se va al otro término con signo cambiado y esto se queda, ¿no? Entonces va a ser, y además aquí hay una variable común. Estoy factorizando, miren, jóvenes, y sub 0 lo estoy factorizando acá. Entonces sería 4 más J3, aquí estaría, más 2 menos J4, ¿ven? Ahí está. Entonces, al hacer eso, aquí internamente se hace operaciones, 4 más 2, 6, más J3 menos J4 es menos J, ahí está. Y luego reemplazo y sub 0, que en este caso es 0,67, miren, 0,67. ¿Ok? Reemplazo entonces 0,67 por 6 menos J, término a término sería 6,067 por 6, 402, más por menos J, 0,67. En forma, bueno, puedo dejar ahí forma polar o rectangular, esto es rectangular. Pero al final, ¿qué hago? Según lo que habíamos planteado al inicio, ZT-bending es igual al voltaje S. Entonces, ZT-bending es esa igualdad, como están viendo acá. Por lo tanto, BS, ¿cuánto hemos encontrado? 4.02 menos J 0,67 ohms, ¿no? La impedancia se mide en ohms. Y el circuito, que es algo que no deben olvidarse, ¿no? Es este, el voltaje T-bending, que hemos calculado, 55 con un ángulo de menos 90, eso está aquí arriba, ¿no? Miren, aquí está, este es el resultado, eso se convierte en un voltaje, y en serie con esta impedancia que hemos encontrado hace unos momentos, sería 402 menos J067. ¿Por qué le coloco capacitor acá? Porque una impedancia capacitiva es negativa. Por eso, jóvenes, por eso lo pongo al capacitor, ¿no? Si esto fuera impedancia positiva, ¿qué sería, jóvenes? Un inductor, ¿de acuerdo? Así que por eso aquí lo identifico, ¿no? Esta es una resistencia, esto es parte real, o sea, eso no hay ningún cambio, por lo tanto, esto representa una resistencia. En cambio, esta impedancia negativa siempre es un capacitor, por eso lo pongo aquí, el capacitor, ¿no? Si fuera positivo, sería un inductor. Bien, entonces con eso habíamos encontrado el circuito equivalente. Entonces, jóvenes, como verán, lo único que les pido es aplicar los procedimientos, la secuencia que estamos analizando. Y mañana, jóvenes, vamos a hacer la actividad, ¿no? de puntos acumulados, ¿no? Hoy vamos a aprender, les voy a facilitar la información, véanlo en su casita con más tiempo, revísenlo y mañana preparados, ¿ve? Creo que es eso, ¿no? Mucho más efectivo, preparados, obviamente los que desean, me gustaría que todos, ¿no? Entonces yo les voy a dar el ejercicio y con más propiedad, con más, ¿no? Conocimiento lo van a resolver, ¿lo ven? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces ahora vamos a aprender, vamos a conocer, les voy a mandar la información, los revisan en su casa, busquen otra bibliografía también, no se limiten, ¿no? Yo en mis tiempos hacía eso, no solamente lo que el docente me decía, tenía que hacerlo, tenía que buscar bibliografía y eso me permitía mejor, ¿no? Panorama también.
Así que esas son mis recomendaciones, jóvenes. Bien, ahora sí. A ver, ¿qué tenemos a continuación? Vamos a hacer ahora Norton. ¿De acuerdo? Norton vamos a analizar. Veamos cómo funciona ahora cuando se quiera encontrar el circuito equivalente Norton. Primero vamos a hacer con fuentes independientes, como están viendo, ¿no? Porque también puede haber con fuentes dependientes, ¿de acuerdo? Entonces, dice, obtenga la cociente sub cero aplicando el teorema de Norton. ¿Dónde está la cociente sub cero? Miren, se fijan, está en esta rama, que circula por estos dos componentes, ¿no ven? Por la resistencia de 20 ohmios y por la inductancia inductiva, ¿no? En este caso, J15. Bien, entonces, como verán, esto ya está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Eso es lo primero que ustedes tienen que identificar. Segundo, ver si este circuito tiene fuentes dependientes o son independientes, ¿no? En este caso, todos las fuentes que están presentes son independientes. Entonces, de alguna manera facilita, les digo, la resolución. Cuando hay fuentes dependientes ya es un poquito más largo. El hecho de que diga largo no es que sea complicado, simplemente hay que darle mayor atención, mayor atención. Bien, entonces, la impedancia de Norton, ¿no? ¿Cómo se calcula? Se calcula a circuito abierto, al igual que Thevenin, ¿se acuerdan? Impedancia Thevenin también lo hacíamos a circuito abierto. Pero lo interesante es esto, lo siguiente, mira, en los terminales A y B hay componentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Hay que quitar, hay que sacar, en otras palabras, y dejarlo abierto. Entonces, si se fijan, eso está acá, miren, lo he quitado. Aquí está, en los terminales A y B ya no ven esos dos componentes, ¿no? Ya no lo ven, los he quitado. Pero además, ¿qué hemos hecho? Para hacer el Thevenin, ¿se acuerdan? Reemplazamos las fuentes por sus equivalentes. Fuentes de tensión, cortocircuito. Fuentes de cociente, circuito abierto. Entonces, por eso es que ustedes ya no ven acá, miren. Aquí está la fuente de cociente, aquí estaba. Circuito abierto ya no está. Aquí está la fuente de tensión, cortocircuito. Listo. Y los demás componentes tienen que estar. O sea, no puedo cambiarlos, ni siquiera hacerlos desaparecer. Sería un gravísimo error. Entonces, los demás componentes están, miren, la de 5, aquí está la otra de 8 en serie con la de menos J2 ohmios, y en nuestra otra rama está J10 más J4, ¿no? Aquí está, miren, tal cual como está. Entonces, vuelvo a repetir, estoy quitando estos dos componentes, porque así me lo dice la técnica, y los demás reemplazar por su equivalente. Entonces, el circuito sería este. A esto se traduciría. Ahora aquí, miren, este cortocircuito, ¿no? Elimina a estos 4 componentes. O sea que no los considera por el cortocircuito. Chao. Entonces, ¿qué me queda? Únicamente 5. Nada más. O sea que eso también ustedes tienen que visualizarlo bien. Entonces, este cortocircuito hace que todos estos 4 componentes se eliminen. Y obviamente me queda únicamente esta de 5. Por lo tanto, la impedancia Norton es 5. No hay más, pues. O sea, no puedo hacer otra cosa. Entonces, ahí queda eso, ¿no? Ahora, en caso de que no hubiera cortocircuito, entonces, por ahí hubiera habido alguna impedancia, estos 4 están en serie, ¿no ven? En serie, y luego en paralelo con algo que estuviese aquí. Entonces, hay que hacer, ¿de acuerdo? Hay que hacer. Pero en este caso, nos simplifica. Bien, hemos encontrado la impedancia de Norton. Ahora vamos a encontrar la cociente de Norton. Vuelvo al circuito. Ahora, ¿qué sucede para encontrar la cociente de Norton, jóvenes? Se hace a cortocircuito. Hay que cortocircuitar esto, ¿no? Al cortocircuitar esto, estos dos componentes se eliminan. Entonces solamente voy a tener aquí un cable. Y los demás componentes se mantienen. ¿Se acuerdan de Thevenin? Los demás componentes se mantienen tal cual como están, si son fuentes dependientes, fuentes independientes, lo que haya. No, como dicen, no, normalmente, no se mira, ¿no? Pero no se toca. ¿Eh? Ahorita voy a hablar con mis amigos, ¿no? Debe estar por ahí Tarki, debe estar seguramente escuchando atentamente, seguramente, ¿no? Y algunos otros más. Ahorita vamos a conversar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cuando se hace corriente de Norton, se cortocircuita y el resto se mantiene. Tal cual como están, en la dirección que corresponda, los valores respectivos. Y eso es lo que tienen acá, jóvenes. Miren, aquí está. El circuito que está aquí
está intacto y solamente aquí estoy reemplazando por un cortocircuito. Y ahí está la cociente de norte. Hay que colocarle también la variable hacia abajo. Esa es la nomenclatura, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, como este es el circuito, aquí yo puedo aplicar mallas, puedo aplicar nodos, superposición, transformación, lo que mejor parezca. En mi caso, jóvenes, estoy aplicando mallas. Por eso están viendo ustedes corriente de malla 1, corriente de malla 2 y aquí corriente de malla 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y al final, ¿qué es lo que tengo que buscar? La corriente I3. ¿Ve? Porque eso me permite encontrar la corriente norte, porque está aquí en sentido contrario, ¿no? Entonces, si encuentro la corriente I3, estoy encontrando la corriente de norte, ¿no? De nada me sirve encontrar la corriente I1, de nada me sirve encontrar la corriente I2, porque no voy a conseguir ese objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy a concentrar, vamos a decir, en I3. Pero bueno, tengo que encontrar las ecuaciones, o sea, ahí no me queda otra. Entonces voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Algo que hemos aprendido también en esta malla 1. Entonces vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Menos J40. A ver, ¿dónde está? Ya, por la fuente de tensión. Miren, estamos entrando por el terminal negativo, sería menos J40. El valor de la fuente de tensión es J40, ¿no? Por eso está menos J40. Seguimos avanzando. Estos dos están en serie, lo puedo sumar. 8 menos J2 sería I1 menos I2, ¿no? Porque comparten dos redes. Mi patrón es I1. Sería I1 menos I2. Eso está acá, ¿no? Sería, hemos hecho parte por parte, miren. Yo pensé que lo había sumado. Lo hemos hecho por parte, no hay problema. Entonces sería 8 y 1 menos I2. Aquí está. 8 y 1 menos I2. Luego menos J2 y 1 menos I2, ¿no? O si quieren también pueden haber hecho, ¿no? 8 menos J2 y 1 menos I2. No hay problema. Sigamos avanzando. Entonces ya hemos terminado por esta rama. Pasamos por acá. A ver, vamos a ver. ¿Qué lo hemos hecho de forma individual? 10. Sí, de forma individual. 10 y 1 menos I3 ahora. ¿Estamos de acuerdo? Y 1 menos I3. Perfecto. Aquí está. Más ahora esta otra impedancia inductiva sería J4, lo mismo, y 1 menos I3, igual a 0, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora lo que queda es hacer operaciones, ¿no? De término a término. Sería menos J40, más 8 y 1, menos 8 y 2, menos J2 y 1, menos por menos más J2 y 2, más 10 y 1, menos 10 y 3, más J4 y 1, menos J4 y 3. ¿No? Término a término, aquí sumo las variables comunes, ¿no? A ver, vamos a ver, y 1, aquí tengo 8, con este 10 sería 18 y 1, las variables 1 pero imaginarios, vamos a ir buscando, aquí hay 1, menos J2, no hay más, por eso aquí está menos J2 y 1, ahora las variables I2, empezamos por acá, aquí nos encontramos, menos 8 y 2, no hay más, menos 8 y 2, las variables ahora con J y 2, aquí sería J de 2 y 2, no hay más, aquí está, ahora las variables I3, empezamos por acá a buscar, y aquí nos encontramos menos 10 y 3, y la variable I3 con imaginario, ¿no? Que sería esta, menos J4 y 3, igual a 0. Y aquí factorizamos, ¿no? Y 1 factorizamos, sería 18 menos J2. Aquí también lo mismo, factorizamos I2, sería menos 8 menos J2. Y aquí también factorizamos I3, sería menos, entre paréntesis, 10 más J4. ¿eh? Simplemente estamos haciendo operaciones. Entonces, esta sería mi primera ecuación. Ahora, sigamos analizando. La segunda malla, pero acá hay un supermalla. ¿Por qué supermalla? Porque aquí hay una fuente de cociente que comparte dos mallas, miren, esta de la izquierda y de la derecha. Entonces se dice supermalla porque hay más de una malla. De ahí nomás viene el concepto joven. ¿Lo ven? Supermalla, porque hay más de una malla. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, voy a empezar por acá, aplicando ley de voltaje de Kirchhoff. A ver, veamos. 5 y 2, dice, ¿no? Por aquí. Hemos empezado por acá, ¿no? 5 y 2, ¿no? Empezamos por acá. Como aquí se abre, ¿no? Esa es la forma también de resolver este tipo de circuitos. Se abre. Pasamos ahora a esta otra malla y nos encontramos con estos componentes. Sería J4, ¿no? Aquí está. J4. Y sería I3 menos I1, ¿no? Porque al pasar a esta otra malla, la cociente patrón ya no es I2, sino I3. ¿No ven? Entonces sería I3 menos I1. Aquí está. I3 menos I1. Luego la otra resistencia de 10, lo mismo, I3 menos I1, ¿no? O si alguno tal vez prefiere, ¿no? Lo sumo estos dos, sería 10 más J4 y directamente I3 menos I1, ¿no ven? También pueden hacerlo eso.
Aquí está. Luego sigamos subiendo. Pasamos ahora a esta malla porque está abierto. Pasamos acá. Entonces va a ser estos dos componentes, ¿no? Menos J2 seguramente está por acá. Miren, menos J2 y 2 menos I1 es. Como hemos pasado ahora a esta otra malla, ya no es la cociente I3 de la patrón, sino I2. Porque ya estamos en esta malla. Entonces sería I2 menos I1. Luego pasamos a este otro componente. Va a ser 8 I2 menos I1. Aquí está. Listo. Luego haciendo operaciones, ¿no? Estamos simplificando, sumando, y finalmente vamos a encontrar esta ecuación. ¿De acuerdo? Estamos aquí ya con esta segunda ecuación de la supermáquina. Y la tercera ecuación saldría de la fuente de cociente que está generando esa supermalla, ¿no? Porque si yo vengo a analizar esta malla, ¿no ve? Entonces ya estaría tomando en cuenta, pues, ¿no? Ya estaría repitiendo, y eso no es correcto. Entonces la tercera malla tiene que salir de la fuente de cociente que está generando esa supermalla. ¿Y cómo sale? Si se fijan, tienen que buscar la división de cociente que está en el mismo sentido que esta fuente. Miren, en ese caso es I3. Y restan con la otra que está en sentido contrario. Sería I3 menos I2 igualan al valor de la fuente de cociente 3. Eso está acá. I3 menos I2 igual a 3. Entonces, con eso ya tendría las tres ecuaciones, ¿no? O despejando diríamos aquí, ¿no? I3 igual a 3 más I2, despejando, ¿no? O si quieren, despejando I2 va a ser I3 menos 3, ¿no? Despejando aquí, las dos opciones tengo acá. Y lo que viene a continuación sería la resolución, ¿no? La resolución del sistema de ecuaciones. Bien, entonces miren, estoy resolviendo, jóvenes, por si acaso, para que no digan, dije, usted lo ha hecho de forma con la aplicación y me está pidiendo que lo haga. ¿Cómo? Sí, dije, ¿lo ven? Entonces les estoy dando el ejemplo, ¿no? Para digamos, exigir, ¿no ve? Hay que dar el ejemplo, ¿no ve? Uno se porta bien, el otro tiene que hacerlo también, ¿no ve? Así nos han enseñado en casita también, ¿no ve? El papá tiene que dar el ejemplo, los hijos, entonces aprenden, ¿no ve? Entonces lo mismo estoy haciendo acá, ¿de acuerdo? Entonces digo, como son un sistema de tres ecuaciones, digo, sumando las ecuaciones 1 y 2, voy a sumar, o pueden hacer también por determinante, o sea, hay varias formas, ¿no? Por determinante, por sustitución y todo aquello. Entonces estoy sumando estas dos ecuaciones, estas que están acá, estas dos, ¿no? Y ese resultado me va a dar esto, menos J40 más 5 y 2. O sea, es simplificado, ¿no? Y por lo tanto, de aquí sale I2 igual a J8, ¿no? J. Entonces ya he encontrado I2. Entonces, para encontrar I3, ¿qué es lo que estoy buscando, jóvenes? ¿No? Según lo que estoy viendo acá, I3 me permite encontrar la cociente de Norton. Entonces, de esta ecuacióncita, ¿no ven? De la fuente de cociente, como ya tengo I2, entonces voy a utilizar esta ecuación. Sería I3 igual a 3 más I2. Aquí está, miren, 3 más I2. I2 he encontrado, vale J8. Por lo tanto, I3 vale 3 más J8. Entonces, de esa manera, ¿no? He encontrado I3, pero I de Norton está en la misma dirección que I3. Por lo tanto, la cociente de Norton vale igual que la cociente I3. Entonces, eso es lo que está finalmente. Miren, la cociente de Norton es igual a la cociente I3. Por lo tanto, ese es el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, ya tengo todo. Lo único que me queda es ahora reemplazar. Entonces, aquí está la fuente de cociente que he encontrado, vale 3 más J8, en paralelo con la impedancia de Norton, ¿no? Que he encontrado, que vale 5, miren, subiendo un poquito para que se ubiquen, aquí está, 5. Entonces estoy emplazando la fuente de cociente en paralelo y le tengo que incorporar esos dos componentes que hace un principio, ¿no? Los he eliminado por la aplicación de la técnica, ahora tengo que incorporarlo porque no puedo eliminarlo. Entonces tiene que estar ahí. Estos dos componentes, ¿no? La de 20 ohmios y la de impedancia inductiva J15. Y me piden encontrar el sub-cero de este nuevo circuito en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por divisor de corriente, ¿no, jóvenes? Miren, esto se da para eso. Por divisor de cociente va a ser I sub 0 a la otra impedancia, 5, por la fuente de cociente, 3 más J8, entre la suma de estas impedancias, 5 más 20 más J15, ¿no? Y bueno, después ya haciendo operaciones de multiplicación, de suma, sacando magnitud y fase, la cociente I sub 0 vale 1.46 con un ángulo de 38.48. Perfecto. Entonces, ese es el resultado finalmente. Bueno, jóvenes, entonces,
no hay que meterse en la cabeza de que esto es complicado porque sería nosotros mismos como una especie de barrera que estaríamos colocándolo, ¿no? Y ustedes se están dando cuenta que lo hemos visto paso a paso, lo hemos visto con detenimiento, con las recomendaciones y los cuidados respectivos y la aplicación de las técnicas que hemos aprendido, no van a tener dificultades, ¿no? Es más, ¿no? Ya voy a sacar la práctica y ustedes saben que la práctica corresponde casi un 50%. Y si ustedes no lo hacen, están desperdiciando esa gran oportunidad. ¿Y yo qué busco con la práctica? Dirán algunos, ¿no? Pero si lo vamos a resolver en la práctica, estamos buscando básicamente ver, ¿no? Lo que ustedes están aprendiendo, aplicar eso lo que están aprendiendo, ¿no? Y además con tiempo, ¿o no? Son unas semanas, pero es un poquito más. Entonces, están, ¿no? Ustedes volcando ese conocimiento en la resolución. De paso, están cumpliendo también con ese objetivo, ¿no? Que es hacer la práctica, ¿no? Entonces, tienen, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? De doble partida, ¿no? Doble partida. Bueno, jóvenes, ahora sí, ¿no? Vamos a empezar un poquito, ya se acerca el fin de semana. A ver, voy a conversar un ratito Disculpe, con... Inge, Dime, dime. disculpe, ¿podría volver a explicar la última parte, por favor? ¿De dónde han salido la resistencia de 20 ohms y... Ah, esta combinación de 20 ohmios y la impedancia de Sí, J15, por favor. eso sale de aquí. Ah, tal vez me he olvidado, ¿no? He pasado por alto, ¿no? Tal vez no he explicado bien. Miren, en el circuito original, jóvenes, están estos dos componentes, miren, 20 y J15. Entonces, te tengo que insertar. Lo que estoy haciendo es todo lo que está a la izquierda, ¿no? Estas dos fuentes de tensión, de corriente, impedancias de resistencia, capacitiva, inductiva, lo estoy llevando a un circuito que tenga una fuente de corriente en paralelo con su impedancia. Pero estos dos componentes se insertan al final. No puedes eliminarlos, no puedes dejarlo. Entonces, por eso es que ustedes ven acá. Y eso ha sido tal vez un error mío, no les he explicado, porque estaba pensando y asumiendo. Entonces, ahora sí, por eso viene esa pregunta muy interesante. Entonces, ahora ya saben ustedes de dónde aparece. ¿Eh? Entonces, tengo que insertar. Entonces, todo ese circuito de la izquierda se traduce en esto, de una fuente de corriente en paralelo con su impedancia, pero tengo que incorporar esos dos componentes que están ahí en ese circuito. Ahora sí, ¿no? Ahora está mejor. ¿Algo más, jóvenes? Bien. Ahora sí, a ver, viene ahora lo más complicado, así seguramente muchos de ustedes. Uy, ahora, ¿qué hacemos? No, vamos a planificar lo siguiente. A ver, los exámenes hay que dar a los jóvenes, no nos queda otra. O sea, así es, yo cuando era también estudiante, cuando me hablaban del examen, ya, no, me perdía en el espacio, ya, uy, ahora, ¿qué voy a hacer? Medio que no, empieza un poquito a preocuparse, pero son cosas que hay que superarlas, ¿no?